Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya la actualidad, a las últimas horas, a lo que sucede en Oriente Medio, la tensión entre las Coreas, con disparo de advertencia durante las últimas horas, pendientes también de la OTAN. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, se encuentra en Alemania, como vayan en estos momentos, mientras hay países dentro de la OTAN que están pidiendo que se levanten todas las restricciones para atacar territorio ruso. Ya les decimos cuál es el país que está pidiendo esto. También la violación que ha habido del espacio aéreo, la presunta violación del espacio aéreo de un aliado de la OTAN, poniendo el foco en Finlandia, y también la decisión por parte de Estados Unidos de armar al batallón Azov, uno de los más extremistas, uno de los más polémicos. Estaba prohibido hasta hace poco en Estados Unidos y ahora van a suministrar armas. Enseguida les contamos la respuesta por parte de Rusia a este acontecimiento. Empezamos poniendo el foco en Oriente Medio. Hablamos del ejército israelí. Ha confirmado haber atacado un complejo de Hezbollah en la localidad de Baalbek, en el este del Líbano, lejos de la frontera con Israel. En concreto, las Fuerzas Armadas atacaron dos objetivos en el complejo, donde según el ejército operaba una unidad del grupo encargada del tráfico de armas desde y hacia el Líbano. Israel también confirmó haber atacado lo que calificó de objetivos terroristas cerca de la localidad de Aitarun, en el sur del país. Miramos también al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que la propuesta de alto el fuego para la franja de Gaza presentada por Estados Unidos y aprobada en el Consejo de Seguridad de la ONU desbloquearía una mayor integración con los países de la región. Blinken ha subrayado el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel, incluso garantizando que el 7 de octubre nunca vuelva a repetirse. La propuesta sobre la mesa desbloquearía la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte y una mayor integración, según ha declarado, en referencia a los entrenamientos entre las tropas israelíes y de Hezbollah. Además, le ha actualizado sobre los esfuerzos diplomáticos en curso para planificar el periodo posterior al conflicto, enfatizando la importancia de esos esfuerzos para brindar paz, seguridad y estabilidad a largo plazo, tanto a israelíes como a palestinos, enfatizando la importancia de evitar que el conflicto se extienda aún más. Hablamos precisamente del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha aprobado este lunes una resolución presentada por Estados Unidos de apoyo a la propuesta de tregua que presentó el presidente Joe Biden el 31 de mayo, en la que se establece un plan de 3 fases para poner fin a la guerra en Gaza. La resolución ha sido aprobada por 14 votos a favor y la única abstención de Rusia. Supone ya la cuarta aprobada en el Consejo de Seguridad relativa a la guerra en Gaza, aunque las 3 anteriores han quedado en papel mojado. El lunes el Consejo de Seguridad se unió al G7 y otros gobiernos para respaldar la propuesta de alto el fuego en 3 fases de Biden, que comenzaría con un alto el fuego inmediato y la liberación de algunos rehenes israelíes. Le seguirían al menos 6 semanas de negociaciones para liberar al resto de los rehenes, retirar las fuerzas israelíes de Gaza y en última instancia comenzar a reconstruir el enclave asediado, donde la gente vive condiciones cercanas a la hambruna. Hablamos también de los hutíes. Aseguran haber desmantelado una importante red de espionaje liderada por Estados Unidos e Israel, que operaba desde 2015 para recopilar información militar y de seguridad con el objetivo de debilitar a sus fuerzas. Esta red de espionaje israelí-estadounidense se habría infiltrado en varios sectores del país, incluyendo la política o la economía, y habría proporcionado información sensible tanto a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos como al Servicio de Inteligencia Exterior de Israel. Hablamos de el Mossad. Los hutíes también han afirmado que la red habría funcionado al amparo de organizaciones internacionales, camuflada con labores de trabajo humanitario para encubrir su espionaje y actividades de sabotaje, según ha recogido la agencia de noticias Saba. Pendientes también de la tensión en las Coreas. Seúl ha denunciado la incursión de soldados norcoreanos en una zona desmilitarizada. Ha sido solo una incursión en ese área de 4 kilómetros que separaba ambas zonas. Según han informado las autoridades surcoreanas, la intrusión de soldados norcoreanos parece involuntaria y señalan que no hay ningún movimiento inusual del ejército de Kim Jong-un. Con todo, este movimiento llega en medio de las tensiones de las últimas semanas, en la que a la propaganda anticomunista de Seúl, los de Pyongyang han respondido con globos de basura. El foco está puesto en estos momentos en Europa y en Francia. En el Palacio del Elíseo ha negado los informes de los medios que sugerían que el presidente Emmanuel Macron podría dimitir. Es lo que informa este martes la emisora francesa Europe 1, citando a la oficina presidencial. Esta mañana la emisora informó que el presidente había discutido la dimisión con uno de sus interlocutores en las últimas semanas, y la fuente afirmó que el jefe de Estado de 46 años estaría dispuesto a sacrificar el final de su mandato de 5 años. Más tarde hoy se espera que el propio presidente francés celebre su primera sesión informativa pública después de que disolviera la Asamblea Nacional y convocara elecciones anticipadas el 30 de junio y el 7 de julio, después de la derrota sin paliativos de su partido en las elecciones parlamentarias europeas.
Precisamente en Francia continúan las reacciones a las elecciones europeas que desembocaban en el anuncio del presidente Macron de adelantar elecciones ante la victoria de Marine Le Pen. La izquierda plantea una coalición, una alternativa de ruptura social y ecológica frente a Macron y Le Pen. Francia insumisa, los socialistas, los verdes y los comunistas han coincidido en la necesidad de presentar una candidatura única. De momento no hay nada cerrado, pero se comprometen a hablar para intentar presentar una iniciativa conjunta para las elecciones adelantadas. Llaman a la movilización, mientras los primeros sondeos le conceden unos 235 asientos a Marine Le Pen en la Asamblea Nacional, que anoche confirmaba que busca apoyos para buscar la mayoría parlamentaria. Precisamente sobre Marine Le Pen hablábamos esta mañana con Gustavo Arístega, analizaba su figura en Negocios Televisión. Lo escuchamos. Marine Le Pen es una mujer que se ha movido de la derecha muy dura a una derecha nacionalista, conservadora, pero no tan conservadora. Marine Le Pen vive en pareja con su novio, no está casada. Marine Le Pen tiene en muchos cuadros de su partido a la gente que se declaran abiertamente gays. Es decir, no se puede medir por la misma estaca a todo el mundo. La izquierda siempre quiere demonizar a todo el mundo y ponerlos en el ellos frente a nosotros. Marine Le Pen ha suavizado su discurso respecto de Europa, ya no quiere sacar a Francia de Europa, ya nadie habla del Frantexit, por inventar el término. Quieren cambiar la Unión Europea desde dentro. Y de Francia pasamos a Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha llamado a Occidente a hacer todos los esfuerzos posibles para reforzar la defensa aérea de Ucrania y volvió a asegurar que las autoridades alemanas van a apoyar a Kiev mientras sea necesario. Así lo afirmó en la Conferencia Internacional sobre la Restauración de Ucrania. Dice Scholz que quiere instar a todos los presentes a que apoyen su iniciativa para fortalecer la defensa aérea ucraniana con todo lo que puedan. Añade que lo que más necesita el ejército ucraniano ahora son municiones y armas de defensa aérea, recordando que Alemania había decidido previamente transferir el tercer sistema Patriot a Kiev. Scholz recordó que el volumen de asistencia militar a Ucrania por parte de Alemania, proporcionada y prometida, asciende a los 28.000 millones de euros. También hablaba sobre esto Ursula von der Leyen. La Unión Europea dice va a iniciar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania a finales de junio. Así lo afirmaba la jefa de la Comisión Europea en la conferencia sobre la restauración de Ucrania en Berlín. Dice von der Leyen que la Unión Europea debería comenzar las negociaciones sobre la admisión de Ucrania a finales de este mes. Anteriormente, Financial Times, citando fuentes en Bruselas, informaba que las negociaciones van a comenzar el 25 de junio. Las negociaciones se pospusieron desde marzo hasta las elecciones al Parlamento Europeo para no estropear los resultados de los partidos pro-ucranianos. También hablaba von der Leyen sobre el uso de activos congelados para Ucrania. Le escuchamos. At last year's recovery conference, I said we should transfer to Ukraine the proceeds of immobilized Russian assets. Now we are making it happen in line with international law and while ensuring stability of financial markets. Around 1.5 billion euros from the windfall profits will become available in July. 90% of these funds will go to defense, 10% to reconstruction, and later this week the G7 summit, we will further discuss how Ukraine can benefit even quicker and even more from the proceeds of the immobilized Russian assets. Desde Europa hablamos también de la OTAN. En la cumbre de la OTAN de julio, los países occidentales deberían levantar las restricciones al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por ellos para atacar objetivos en territorio ruso. Esta es la opinión de Letonia, del presidente letón Edgars Rinkēvičs, en una entrevista con la publicación europea Político. Según él, las restricciones existentes al uso de armas occidentales por parte de Kiev no se basan en ningún enfoque racional o pragmático y deberían eliminarse en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar del 9 al 11 de julio en Washington. Añade que todos entendemos que si realmente se quiere ganar la guerra, entonces se debe tener la oportunidad de atacar objetivos ubicados incluso en lo más profundo del territorio de la Federación Rusa, siempre que sean objetivos militares legítimos. Se pide que levanten todas las restricciones. Letonia da un paso adelante, dice que se deben levantar restricciones para atacar en territorio ruso.
Desde la OTAN miramos precisamente a uno de sus aliados, miramos al Ministerio de Defensa finlandés. Ha dicho que ha iniciado una investigación alegando que un avión militar ruso entró en su espacio aéreo este lunes por la mañana. La violación se produjo sobre el Golfo de Finlandia cuando un avión de Moscú entró supuestamente en el espacio aéreo finlandés durante unos 2 minutos y viajó cerca de 1,6 millas de profundidad, según alegan funcionarios finlandeses. El informe marca la primera queja presentada por Finlandia contra Rusia desde que se unió a la OTAN la primavera pasada. Ambos países comparten una frontera de 830 millas en Europa del Este. Dice Finlandia que se toma en serio la sospecha de violación territorial y la investigación se ha iniciado de inmediato. Es lo que apuntaba el ministro de Defensa, Antti Hakanen, en un comunicado. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Moscú no ha respondido al informe de Helsinki, aunque el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus portamisiles Tu-95MS y sus bombarderos Tu-22M3 sobrevolaron las aguas neutrales del Báltico, Barents y los mares de Noruega este mismo lunes. Miramos también a Estados Unidos. Hace más de una década prohibió el uso de sus armas al batallón Azov, prohibido en Rusia por extremista y terrorista, por considerar que tenía vínculos neonazis, es lo que pensaba por lo menos antes Estados Unidos. Sin embargo, ahora su gobierno ha levantado esa prohibición en medio del conflicto en Ucrania. De acuerdo con el Washington Post, tras una revisión, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido levantar la prohibición a este batallón acusado de violaciones humanitarias. Después de una revisión, dice en un comunicado de Estados Unidos, después de una revisión exhaustiva, la 12ª Brigada Azov de las Fuerzas Especiales de Ucrania ha superado la investigación LEGI llevada a cabo por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Es lo que decía la dependencia en referencia a la ley LEGI, que impide que la ayuda militar de Estados Unidos se destine a unidades extranjeras de las que se demuestre fehacientemente que han cometido graves violaciones de los derechos humanos. Pendientes también de los activos navales y aéreos estadounidenses que parecen estar siguiendo los buques de guerra rusos que pasaron por la costa este de Florida en su camino hacia el puerto de Cuba, según revelaron datos de seguimiento marítimo y aéreo de una fuente abierta. Los analistas de inteligencia de código abierto OSINT publicaron este martes actualizaciones que muestran al buque guardacostas Seiji Stone, los destructores US Traxtan y US Donald Cook y la fragata de la Marina Real Canadiense HMCS Bill de Quebec, viajando hacia el sur por la costa de Florida, supuestamente siguiendo a los barcos rusos que se dirigían a Cuba. Por encima de ellos, al menos un P-8A Poseidón de la Marina de Estados Unidos parecía estar también realizando vigilancia. Este grupo de 4 barcos rusos que visita Cuba está integrado por la fragata Gorsov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el petrolero de la flota Pasin y el remolcador de rescate Nikolai Chiker, según informaba la Cancillería en La Habana. La visita ha sido interpretada como parte de la respuesta de Moscú a compromisos más profundos de la OTAN con Ucrania, aunque el Pentágono ha dicho que esta visita de rutina no representa una amenaza directa para Estados Unidos. Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos vigila a esta flota rusa frente a la costa de Florida. También hay respuesta por parte de Rusia al levantamiento, o más bien al rearme de este grupo Azov de Ucrania. Rusia dice que tiene una percepción extremadamente negativa de la decisión de Estados Unidos de permitir la transferencia de armas al regimiento nacionalista de Azov, reconocido como organización terrorista y prohibido en la Federación Rusa. Así lo contó a los periodistas el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov. Dice que es algo extremadamente negativo. Así respondía a la pregunta de cómo percibió el Kremlin la decisión del Departamento de Estado. Añade que están hablando de ultranacionalistas, unidades armadas ultranacionalistas, es lo que subrayaba el propio Peskov. El secretario de prensa del presidente ruso señaló que el cambio en la posición de Estados Unidos sugiere que sigue con su deseo de reprimir a la Federación Rusa en Washington y que están incluso dispuestos a coquetear con los neonazis. Precisamente Rusia ha dicho este martes que sus tropas habían iniciado la segunda etapa de ejercicios para practicar el despliegue de armas nucleares tácticas junto con las tropas bielorrusas, después de lo que Moscú dijo que eran amenazas de las potencias occidentales. Rusia dice que Estados Unidos y sus aliados europeos están empujando al mundo al borde de una confrontación entre potencias nucleares al darle a Ucrania miles de millones de dólares en armas, algunas de las cuales están siendo utilizadas contra territorio ruso. Entes también de Rusia y de Irán. Les contamos que el nuevo acuerdo entre Moscú y Teherán sobre cooperación integral ha sido suspendido temporalmente debido a los problemas que enfrentan los socios iraníes. Es lo que informa este martes la agencia estatal de noticias rusa RIA, citando a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Dice que se trata de una decisión estratégica de los dirigentes de ambos países, es lo que afirma Samir Kabulov, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, según RIA. Añade que el proceso se ha detenido debido a los problemas que tienen sus socios iraníes.
Pendientes también del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya está en Alemania, como veían hace apenas unos minutos, para reunirse con Scholz en la conferencia de reconstrucción de Ucrania. El presidente ucraniano ha llegado a Alemania para reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz y participar en una conferencia de reconstrucción de Ucrania. Según ha explicado, ambos van a discutir más ayuda en materia de defensa, la expansión del sistema de defensa aérea de Ucrania y la producción conjunta de armas. Además, dice el líder de Kiev que van a coordinar posiciones antes de la cumbre de paz, el Consejo Europeo y la cumbre de la OTAN. Zelensky ha agregado que durante su visita al país también va a mantener un encuentro con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con la presidenta del Bundestag, Barbel Bas. Además, va a visitar una base militar donde están entrenando militares ucranianos. En la conferencia de reconstrucción, el mandatario ha destacado que su máxima prioridad frente al terrorismo aéreo de Rusia será encontrar soluciones urgentes para el sector energético de Ucrania. Dice que va a reunir a gobiernos, 10 de ellos a nivel de primeros ministros, así como a empresas y organizaciones para ayudar a Ucrania. Este fin de semana, Suiza va a acoger la conferencia de paz sobre Ucrania, a la que asisten delegaciones de al menos 90 estados y organizaciones de un total de 160 países invitados de todo el mundo. Si bien, como saben, no ha sido invitada a Rusia, por lo que se descarta que pueda firmarse precisamente un acuerdo de paz. Desde la última hora, la actualidad también en Argentina, más noticias sobre los BRICS. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad en las últimas horas, mirando también a lo que sucede en Argentina. Justo al cumplirse 6 meses de que Javier Milei asumiera su cargo, el gobierno argentino espera que el dato de inflación de abril, que va a ser divulgado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, sea inferior al 5% mensual, lo que supondrá una clara caída del índice respecto a los meses anteriores. Así lo sostenía este lunes el portavoz del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa. Lo escuchamos. Un país con o dentro de los 5 salarios más bajos de todo el continente. Estaba en el puesto 144 de 184 países rankeados en el índice de libertad económica y un estado, el expansiático, como lo hemos descrito, que quería hacerlo todo lo hacía mal, atiborrado de ministerios, secretarías, subsecretarías copadas por militantes políticos que, se la financiaba, por supuesto, con una presión impositiva delirante o por emisión monetaria, que todos sabemos que nos trajo, esa emisión monetaria descontrolada a través de los años, nos trajo hasta donde estamos hoy con estos niveles de inflación.
6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reserva. Pendientes de Argentina, seguimos mirando a las últimas horas, miramos ahora a los BRICS, a la posible entrada de Venezuela, y es que Rusia acoge con satisfacción el interés de Venezuela en los BRICS y va a contribuir al fortalecimiento de las relaciones con su presidencia. Es lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov durante las conversaciones con su homólogo venezolano Iván Gil Pinto, al margen de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS. Dice que están contentos con su delegación en Nizhny Novgorod. Dice que apoyan además el interés de Venezuela en los BRICS. Como presidente, añade que van a contribuir al fortalecimiento de las relaciones, es lo que apuntaba el máximo diplomático. Lavrov destacó que los países cooperan eficazmente en los sectores energético y médico. La última hora pasa también por la CNMV. Ojo, porque tenemos últimas horas noticias en torno a la posible OPA de BBVA sobre Sabadell. La Comisión Nacional de Mercado de Valores acaba de admitir a trámite la OPA de BBVA sobre Sabadell. En un comunicado apuntan a que la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha adoptado con fecha 11 de junio el acuerdo de admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 24 de mayo por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria para la formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Banco Sabadell. Entienden que el folleto es apropiado en este sentido y dicen que el organismo encabezado por Rodrigo Buenaventura ha señalado que el folleto y los demás documentos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007 de 27 de julio, aunque, eso sí, matiza, recuerda que la solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta o cualquiera de sus términos y condiciones. Así, especifica que deberá adaptarse a los plazos y los requisitos que contempla la ley de OPAs. La última hora en cuanto a BBVA y Sabadell, acabamos de conocer que admite a trámite esta OPA y da el pistoletazo a la operación. Dicen, bueno, que precisa que esta decisión no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución, como les decíamos, que tienen que seguir los plazos, los requisitos y que antes de que se tome una decisión sobre la oferta, esto es lo más importante, la CNMC deberá recibir el pronunciamiento del Banco Central Europeo. Es el último paso. El BCE debe acreditar su no oposición a la operación. Se espera, eso sí, que el Banco Central Europeo no dificulte la operación, dado que le corresponde evaluar que la transacción no implica riesgo para la estabilidad financiera ni de solvencia, algo que no está en cuestión en ninguno de los bancos. Miramos también a la eurozona. Las autoridades europeas están en conversaciones para mantener el flujo de gas a través de un gasoducto clave entre Rusia y Ucrania. Su carrera por evitar que la guerra de Moscú perjudique aún más el suministro energético del continente. Europa ha intentado desprenderse del gas ruso, pero varios países del este siguen recibiendo a través de un gasoducto que atraviesa Ucrania. El acuerdo que regula este tránsito expira a finales de este año y con la guerra desatada, la mayoría de los observadores del mercado esperan que el gas se detenga definitivamente. Sin embargo, funcionarios de gobiernos y empresas europeas están hablando con sus homólogos ucranianos sobre cómo mantener el flujo de gas el año que viene. Una de las opciones que se barajan es que las empresas europeas compren e inyecten gas de Azerbaiyán, los gasoductos rusos con destino a Europa. Este acuerdo permitiría a Europa evitar la vergüenza de comprar gas ruso en un momento en que intenta reducir los ingresos de Moscú. La idea está ganando impulso a medida que queda claro que Ucrania estaría a favor. Los ingresos por tránsito ascendieron a cerca de 1.000 millones de dólares en 2021, lo que proporcionó una financiación crucial para una economía devastada por la guerra. También existe la preocupación de que los oleoductos en desuso puedan convertirse en objetivos militares o caer en un estado de deterioro que sea incluso costoso de revertir. Más últimas horas, todo el desarrollo de esta noticia que les acabamos de comentar. La economía pasa en estos momentos por la autorización de la CNMV, de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida todas las claves. Enseguida Eva Villanueva con Ponte en Acción.